Shalom, shalom. Le habla Débora Alfonso, esclava de Cristo. Escuchen o dejen de escuchar. Libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que le muestre su secreto a su siervo los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si Yahweh, el Señor, habla, ¿quién no profetizará? Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. Vengo a profetizar en esta tarde. Aleluya. Profecía para La Vega, Santo Domingo, para el pastor Eric Jaque. Quieran oír o no quieran oír. Profecía inminente para Eric Jaque, pastor, para congregación. Este mensaje esta experiencia que vengo a traer, lo tuve estando yo en la congregación de Eric Jaque en la ciudad de La Vega. Aleluya. Tuve 15 días en La Vega compartiendo en la iglesia de Eric Jaque. Estuve encerrada en la congregación por 3 días. Estaba en ayuno en esa congregación, preparando el campo de guerra, porque la iglesia iba a entrar en 3 días de campaña con la profetisa Débora Alfonso. Y allí estaba encerrada en esa iglesia. Fui por primera vez en esa congregación. El primer día que entré en el ayuno, la noche a las 9 de la noche, para que vean en la condición que está el pueblo que dice que están salvos y que ya van para el cielo. La primera noche que yo me encerré en el ayuno, ahí el Señor comenzó a hablar a esa iglesia. Eran 4 personas que estaban allí en mi encierre de mi ayuno. Pudieron ver y palpar, ver cómo Elohim, Jehová de los ejércitos celestiales, cómo se entremecía. Nunca había pisado esa iglesia. Pero lamentablemente
Y da pena esta situación que está pasando hoy en día dentro del pueblo evangélico. Ya en las casas que dicen casa de Dios no está el Espíritu Santo. Lo que están es fuegos extraños que se están ministrando en los altares. Ya no está el Espíritu Santo. Ya por muchos años lo sacaron. Y lo que se está moviendo, presencia extraña, presencia que está confundiendo el pueblo evangélico. Espíritu erróneo, lo que hay dentro de las iglesias. Creyendo que el Espíritu Santo que se manifieste, creen que el Espíritu Santo es que danzan, creen que el Espíritu Santo es que hablan en lengua. Y es el espíritu engañador que se hace pasar por el Espíritu Santo. Y es un demonio que se llama la madama, que se viste de ángel, se viste de blanco. Y te pone a hablar otra lengua, y no es lengua. La lengua lo habla el Espíritu Santo, que es la lengua angelical. La lengua angelical que hablan los ángeles, que es la lengua celestiales. Los demonios hablan en jerga. Jerga satánica, jerga diabólica que maldicen y conjuran. Escuchen o dejen de escuchar. Y estando allí en ese lugar, el primer día que entré en el ayuno de los 3 días encerrada en la iglesia, esas noches, desde las 9 de la noche hasta las 3:30, 17 de julio, fue que yo me encerré en la iglesia. 17 de junio. Y esa noche, como Elohim se movía y le daba al púlpito con sus propias manos. Y como la voz de Yahweh retumbaba la iglesia. Y la hermana que estaba conmigo, Andrea Espinar, veía cómo era yo una gigante grande, Jehová Yahweh. Y veía cómo la ira de Dios se movía en ese lugar, caía. Y yo me veía cómo yo estaba grande, muy grande, muy gigante, grande. Y cómo Yahweh Jehová, el Señor, gritaba con ira en esa iglesia. Y le daba en el púlpito, le daba con sus propias manos. Y mi fuerza no era la fuerza, era una fuerza sobrenatural, porque era el mismo Jehová Yahweh. Y se movía dentro de la iglesia de Eri Jaque. Se paró en la puerta principal. Y como hablaba Jehová Yahweh con su propia voz, decía y golpeaba el púlpito: aquí hay pecado, aquí hay pecado. Y de repente vi un ojo grande que se paseaba en el altar. Y el ojo se movía, se paseaba. Porque no hará nada Jehová, Yahweh, Elohim, sin que le muestre su secreto, su misterio a sus siervos los profetas. Y cómo se movía de un lugar a otro. Y cómo le daba al altar. Yo le daba al altar, al púlpito. Aquí hay pecado. Aquí hay blasfemia. Y hay anatema en ese altar. En la iglesia de Eri Jaque. Y de repente vi una mano, un brazo fuerte, gigante. Y la mano se movía, el brazo grande de Jehová Yahweh se movía en el altar. Se movía, la espada se movía. Era una espada grande que cortaba, espejeaba, cortaba. Y la espada se movía de un lugar a otro. Y Yahweh
Y la voz de Jehová Yahweh se movía con grande peso. Y la voz de Jehová Yahweh. Aquí mi ira inminente está en esta casa, en esta congregación. Mi ira inminente, mi juicio está en esta congregación. ¿Por qué? Porque hay pecado, hay blasfemia, hay anatema en el altar. Y Eri Jaque se movía el brazo de Jehová con la espada. Y veía la ira de Jehová, el juicio de Jehová sobre la casa, sobre Eri Jaque. Porque es un apóstata. Porque es un apóstata. Era un apóstata cubierto. Era un apóstata fingido. Pero todo ha salido a la luz. Tiene una doctrina errónea. Tiene un espíritu erróneo. Tiene un espíritu erróneo. Y estando en ese lugar, en esa congregación de Eri Jaque, en La Vega, en mi campaña, estando yo encerrada, la profetisa en ese lugar, pude ver el mundo de la tiniebla, cómo cubría ese lugar. Podía ver los demonios, cómo torturaban, cómo torturan las vidas allí. El fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón y fueron muertos por Jehová Yahweh. Ofrecieron fuego extraño, aleluya, en el altar. Y en ese lugar podía ver los demonios. Luego vi una serpiente, la cabeza de una serpiente. Estoy contando todo lo que pude vivir en esa iglesia. Los demonios juegan allí. ¿Por qué? Porque el pecado arropa ese lugar. Porque yo no estoy allí. Mi presencia no está allí. No estoy allí. Y Eri Jaque tiene el pueblo engañado. Con espíritu de piedad, con apariencia de piedad, pero ha negado la eficacia de la fe. Enseñándole doctrina errada de demonio. Enseñándole al pueblo que el infierno no existe, que el infierno no es real, que nadie está en el infierno. Y el pueblo allí está siendo ministrado por lo espíritu inmundo, el espíritu de confusión, el espíritu de error. Y estando yo allí en ese lugar, vi una serpiente que estaba en el altar de Eri Jaque, en la laguna de Huaco. Allí en esa iglesia, donde tuve las campañas, cómo los demonios se mueven en ese lugar, cómo los espíritus tienen las almas en ese lugar. Porque el líder de ese lugar, de esa congregación, es un apóstata. Es un apóstata disfrazado. Eri Jaque, de la laguna de Huaco. Escuchen o dejen de escuchar. Es un blasfemo de la palabra de Yahweh Elohim. Él vive el nuevo pacto y ha violado mi palabra. Escuche o deje de escuchar. Le enseña a ese pueblo doctrina de demonio. Tiene una apariencia de piedad, una apariencia como de sana doctrina, pero es un apóstata disfrazado de sana, de iglesia pentecostal. Enseña una doctrina errónea.
tiene espíritu erróneo. Enseña a la congregación que cuando una criatura viene a los pies de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Que la persona, porque está viviendo el nuevo pacto, entonces la demás palabra lo has violado, lo has sacado de la Biblia. Que ya no voy a juzgar el pecado. Que yo no voy a juzgar el pecado que cometen día y noche. Que yo no voy a juzgar la mentira. Que no voy a juzgar el adulterio, la fornicación, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que no voy a juzgar la inmoralidad sexual, el pecado, la inmundicia dentro de la iglesia. Que el infierno no existe, que nadie esté en el infierno. Y estando yo en esa congregación, encerrada, los demonios veía cómo tenían la mente allí engañado, cómo tienen la mente allí confundido y aparentando ser de santidad. Y es un espíritu engañador, es un espíritu de mentira, porque aún ha violado mi palabra. Recasa. Ha violado mi palabra. Aleluya. Habla del Espíritu Santo, que no es necesario que solamente cuando las personas son sellados y punto. Que la llenura del Espíritu Santo, que es para que la persona vayan a los hospitales y puedan hacer la obra. Y que vayan a la cárcel y que puedan hacer la obra. Que tan pronto que la persona ya recibe a Cristo, tiene el sello del Espíritu Santo. Que ya el Espíritu Santo ya lo selló. Que no se necesita el Espíritu Santo para santificarlo ni para limpiarlo. Que no se necesita el Espíritu Santo para renalguirlo. Que no se necesita el Espíritu Santo para limpiarlo, para transformarlo, para restaurarlo, para corregirlo, para convencerlo de pecado, para reprenderlo, para que sean llenos del Espíritu Santo, para que tengan el temor del Espíritu Santo, para que tengan la presencia del Espíritu Santo, que no se necesita, que ya el Espíritu Santo lo selló, y que si lo selló ya lo tienen. Escuchen o dejen de escuchar. Lo apóstata oculto dentro del pueblo evangélico, pentecostales, con apariencia de piedad, apariencia porque en su congregación allí las mujeres usan falda. Él exige que usen falda larga y sus blusas manga larga y que no se derricen. Hay un espíritu de engaño porque tiene el espíritu erróneo en la palabra. Enseña que solo el Nuevo Testamento, que solo el nuevo pacto, el nuevo pacto, y que la demás palabra, el viejo pacto, no sirve, y que solo el nuevo pacto, que la mujer se puede recasar, que el hombre se puede recasar. Que cuando el hombre viene a los pies de Cristo, una nueva criatura, y que puede volverse a casar. Que en el mundo es que Dios, que el matrimonio, que allí se une a una familia que se aman y tienen un hijo. Y que cuando viene a los pies de Jesús, viene a los pies de Yahweh,
puede volverse a casar. Y que ese matrimonio delante de Yahweh no existe. Aparenta ser una santidad. Y es una santidad farsa. Porque es un apóstata engañador. Aleluya. Hay poder en Jesús. Y estando en ese lugar, veía cómo la serpiente en el altar se movía. Veía esa cabeza de esa serpiente. Sacaba la lengua y entraba la lengua. Sacaba su lengua y se movía en el altar de la iglesia de Eri Jaque, en la laguna de Huaco. Aleluya. Y se burlaba. Satanás se burlaba. Veía esa serpiente que se movía en ese altar. Y sacaba su lengua y lo entraba y sacaba su lengua. Y se reía. Se reía de la iglesia. Se reía de la iglesia. Se reía del pastor Eri Jaque. Y Satanás se reía y decía: yo estoy oculto en este lugar. Porque aquí hay pecado. Hay pecado en este altar. Hay pecado aquí en esta iglesia. Porque la cabeza está mal y todo lo demás está mal. Y se movía esa serpiente en el altar. Se movía esa serpiente. Y veía cómo los demonios se burlaban. Estando los días encerrada allí en el ayuno. Satanás fue a pelear con la profetisa Débora. Y tuve un encuentro con el diablo en ese lugar. Y me dijo: ese lugar está oscuro, porque en este lugar hay pecado que me pertenecen. Aquí no está la santidad. No está la santidad del Eterno aquí. Aquí no está la santidad de tu Dios. Aquí no están viviendo en santidad. Aquí no hay santidad. Aquí no está el Espíritu Santo. Cuando yo llegué en ese lugar, aparentemente la apariencia de Eri Jaque podía engañar a cualquiera persona. Su apariencia de humildad, porque así son los apóstatas. Tienen una apariencia de piedad. Tienen una apariencia de humildad por dentro. Pero por dentro son lobos rapaces. Son los blasfemadores de la palabra del Señor. Con su apariencia atrae muchas personas a su doctrina errónea, a su doctrina engañadora, a su doctrina falsa, enseñándole doctrina de demonio a la iglesia, herejía, distorsión, porque ha distorsionado la palabra. Allí en ese lugar yo podía combatir con el diablo. Me decía: este lugar hay oscuridad. Y yo veía esa serpiente en el altar. La serpiente está en los altares y es Satanás. Satanás está ministrando los altares hoy en día. Satanás está gobernando los altares en este día. Y por eso es, aleluya, que la ira, el juicio de Jehová Yahweh es inminente dentro de la casa. El juicio de Jehová es inminente dentro de la iglesia. Porque yo no vengo a buscar iglesia, vengo a buscar una novia perfecta. No adúltera, no fornicaria, no recasado, no mentiroso, no avaro. Es una novia perfecta, pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Y allí en ese lugar, el día que me encerré allí fue el 17 de junio. Una semana antes de mi campaña. Cómo peleaba allí. Cómo peleaba con los demonios, por las almas que estaban allí en ese lugar. Cómo peleaba con Satanás en ese lugar. La oscuridad arropa esa iglesia. Porque el pecado
apesta dentro de la iglesia. Si la cabeza está mal, el cuerpo entero está mal. No tiene alguien que lo domine, no tiene alguien que lo pastoree. Escuche o deje de escuchar. Y yo le dije, Señor, me trajiste en este lugar, te traje en este lugar, para que hable y no calle. Porque las almas que hay en este lugar están en camino al infierno. Porque Eric Jaque es un pastor que se ha zarandeado. Escuche. No le dice la verdad al pueblo. Tiene un espíritu erróneo, tiene el pueblo entero erróneo, engañado, enseñándole falsas enseñanzas. Y están perdidos y están rumbo al infierno junto con él. Y él enseña que el Espíritu Santo, solo tener el sello basta, que no es necesario, porque el Espíritu Santo ya lo ha limpiado, ya lo ha llenado, que no necesitan el Espíritu Santo para ser transformado y cambiado, que no necesitan el Espíritu Santo. Aleluya. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y en el capítulo 2, la Biblia dice que todos estaban unánimes en el aposento alto. Estaban en ayuno y oración, esperando la promesa que Jesús Yahweh, aleluya, Yeshua, le había prometido, que tenían que ir a Jerusalén y esperar allí hasta que viniera el Espíritu Santo, que iban a ser invertidos del poder del Espíritu Santo. Pero allí estaban ayunando, estaban orando, estaban siendo quebrantados, limpiados, porque el Espíritu Santo no mora en templos sucios. El Espíritu del Padre es santo, y el Espíritu Santo no está donde hay pecado. El pecado separa el hombre hacia Dios. Cuando el hombre está en pecado, hay una separación entre Dios y el hombre. Porque Jehová Yahweh no puede tocar, no puede ver pecado. Y el Espíritu Santo, y allí en el aposento alto dice la Biblia, que cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes, en ruego, en ayuno y oración, orando. Estaban en el mismo espíritu, esperando la promesa del Espíritu Santo, tal como Jesús lo dijo. Es necesario que vosotros sean invertidos del Espíritu Santo. Entonces, hoy en día, los pastores enganchados que se han puesto ellos, no tienen un sostén, no tienen otro que lo puedan supervisar, porque son pastores azaradeados, son pastores enganchados, puestos por ellos, para buscar puesto en la tierra y mandar alma al infierno. No tienen un supervisor, no tienen alguien que lo pueda dirigir, que lo pueda reprender, que lo puedan disciplinar, que lo puedan sentar, que puedan hacer lo que le dan la gana. Así está Eric Jaque. Hace lo que le da la gana ahí en esa iglesia. Tiene las ovejas como si fueran ovejas de corrales. Hago con mis ovejas lo que me da la gana, porque son sus ídolos. Esas ovejas, esas almas que están allí. Eric Jaque tiene un orden sobre ellos, una autoridad sobre esas vidas que están allí. Lo tiene manipulado, lo tiene en la mente, le ha metido esos espíritus, esas doctrinas erróneas, esas doctrinas de demonio fuera de la palabra. Ha violado mi palabra, es un adúltero en la palabra, es un adúltero. Y el pueblo allí ha sido engañado, ultrajado. El pueblo allí adoran a Eric Jaque, son sus ídolos,
Y no te hará imagen, ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni lo que hay en el cielo, ni en la tierra. Escuchen o dejen de escuchar. Estando yo allí en ese lugar, encerrada, Satanás hablaba y me decía, profetiza, Débora, en este lugar hay oscuridad. En este lugar no hay principio. Porque antes la fundación del mundo, escrito está. Hay pecado en este lugar. Y por eso es que mi presencia se pasea. Por eso es que me burlo de este lugar. Porque aquí juegan con el pecado. Porque aquí he puesto espíritu de rol y de confusión. Para que no crean en la verdad y crean a la mentira. Para que no crean, porque dicen que el infierno no es real. Dice Eric Jaque, que nadie está en el infierno. ¿Dónde está el rico? ¿Dónde está el rico? ¿Dónde dónde él está con toda su gloria? ¿Acaso no está en el ave, no está en el infierno? ¿Acaso él no está allí ardiéndose donde el gusano no muere y el fuego no se apaga? Él no le dijo a Abraham, mande a Lázaro que moje la punta de su dedo de agua que estoy haciendo atormentado en esa llama para que lo moje en mis labios. Porque él tenía sed. ¿Acaso cuando Coré con toda su generación, Coré cuando blasfemó contra el Altísimo y se levantó contra el profeta Moisés, Coré con todo, y Moisés abrió la tierra por medio de Jehová, Moisés el profeta, y Jehová abrió la tierra para que Coré y toda su generación y todo lo que blasfemaron contra el Altísimo, contra el Creador, descendieran vivo al infierno. Todo aquello que dicen que el infierno no es real y que no hay nadie en el infierno, descenderán vivo al infierno. Y yo haré que el tormento sea mayor. Porque escrito está desde el principio. Y decía Satanás, cantidad de congregaciones en La Vega que aparentan ser de santidad, pero tienen espíritu erróneo, junto con Eric Jaque, y tienen esa doctrina errónea, y están enviando montones de almas al infierno, porque le enseñan que el infierno no es real. Igual que los testigos de Jehová, que millones están en el infierno, igual que los adventistas, Elena G. de White, que está siendo atormentada allí, porque enseñó una doctrina errónea, y allí están encendiendo las almas yendo al infierno. Y el que fundó la iglesia de los testigos de Jehová, enseñó a los testigos de Jehová que el infierno no existía, que no era real. Me decía Satanás, y allí está él haciendo atormentado día y noche. Día y noche. Allí él está viendo que el infierno es real y que él le enseñó a un mundo entero que el Seol, que no es el infierno. Entonces, él mismo allí está siendo atormentado, igual que Elena Helen de White, igual que el que fundó los mormones, la secta mormones. Escuchen o dejen de escuchar. Mensaje, profecía inminente para La Vega, para la iglesia de Eric Jaque. Escuchen o dejen de escuchar. Mi juicio inminente sobre la congregación de Eric Jaque, sobre Eric Jaque en la laguna de Huaca. Escapen y salgan de ahí, porque pereceréis igualmente. Ten cuidado con la blasfemia del Espíritu Santo, porque vosotros que blasfemáis contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el siglo venidero. Shalom, shalom. Frecuencia a este mensaje.
Viene un gran ay para República Dominicana. Veía cómo La Vega se hundía y cómo República Dominicana, como grande lamento, grande ay, como un gran terremoto sin avisar, entró a República Dominicana. Escucho, dejé de escuchar. Y veía cantidades de congregaciones liberales, apóstatas, sana doctrina entre comillas, que han distorsionado mi palabra santa y están enseñando doctrina errónea, doctrina de demonio, como la tierra se abría y se lo llevaba vivo al infierno. Y cómo no cayendo, cómo se gritaba y se escuchaba el llanto, se escuchaba los lamentos. Pastores con todas sus congregaciones. Escucho, dejé de escuchar. Escucho, dejé de escuchar. Viene un ay se aproxima para República Dominicana. Para La Vega entra un gran ay. Pastores con todas sus congregaciones desaparecerán de la tierra. Entonces experimentarán que el infierno es real. Es real. Y allí está el rico llamando a Lázaro, siendo atormentado día y noche. Eric Jaque, te he vomitado de mi boca. Te he desechado por la blasfemia. Porque era un blasfemador. Y está llevando a la congregación al infierno. He dicho yo el Señor. Juicio para Eric Jaque y para su congregación. Escapen, moradores y moradoras. Porque mi juicio está decretado sobre ese lugar, en esa casa, de Eric Jaque y La Vega. Entra un gran temblor de tierra para La Vega y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. He dicho yo, el Señor de los ejércitos celestiales. He decretado mi juicio para ese lugar.